Elisa Carrió está en comunicación con nosotros. Lilita, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué pasó? No eso nada más, pero digo, la verdad es que yo no vivo hace 10 años en esa casa. Nosotros por razones de seguridad decidimos con mi ex marido que nuestros hijos vivan en el Chaco, porque ustedes saben que yo con la comisión de lavado y todo tuve muchas amenazas, así que los chicos tenían permanentes custodias. La verdad es que si me atacan, que me ataquen a mí, digo, eso no hay problema, digo, en el fondo uno es, pero una casa donde uno no vive hace 10 años, digo, y donde saben que hay un hijo mío de 15 años, bueno, lo que preanuncia es además un clima de violencia inevitable en el país. Yo creo que todos como sociedad tenemos que renunciar ya a la violencia, todos, porque la verdad que en estas condiciones cosas muy graves van a suceder en muy poco tiempo. A ver, Lilita, Emerenciano Sena, vos sabés quién es, porque conocés La quién es. verdad es que ni siquiera saben lo que hacen, digo, yo no quiero cargar las tintas contra una persona, digo, el problema es el clima de violencia que se instala desde el gobierno nacional. ¿Pero vos creés que él cumple órdenes? La verdad es que es todo, si ustedes ven las amenazas de los últimos días, son todas a los hijos, digo, esto es el fascismo más profundo, digo. Ah, por lo de Bussi también, decís vos. Claro, y por chacareros que dice la familia, ¿no? Cuando ya se empieza con eso, es una cosa son los dirigentes, digo, son el clima de violencia, que a nosotros nos pase algo forma parte de esto, pero ya cuando se ingresa en ese andarivel es muy grave, porque la violencia del poder habilita todas las violencias, ¿me siguen? Todas las violencias. Y genera odios que después viene la venganza, es el mito del eterno retorno de la Argentina sobre sí misma. Y como ya vivimos el odio, y como ya vivimos la venganza, y como yo quiero salir de ahí, es solamente un llamado a todos a la no violencia en forma inmediata y a la pacificación del país, porque creo que vamos a ver escenas terribles si no recapacitamos en muy poco tiempo. No, A ver, cuando déjame... digo poco tiempo, digo una semana. A ver, déjame focalizar un poquito en el episodio puntual y ahora hablamos del tema más general. Yo hablé hace un rato con Emerenciano Sena. Me pareció un tipo muy sacado, muy al límite, me insultó, me amenazó, es decir, muy fuera de registro me pareció. Cuando yo le pregunté por qué hizo la barbaridad que hizo, empezó a decir que fuiste nombrada no sé qué en qué juzgado en la época de la dictadura. Bueno, lo cortamos, pero empezó con un discurso muy típico de la propaganda anti-Carrió que despliega el oficialismo. Así es. Ahora, después cuando hablamos con el corresponsal de Clarín en el Chaco, me decía, mira, es un hombre que tiene 2000, ha tenido siempre mucha gente humilde detrás, que ha combatido a todos los gobiernos y en los últimos tiempos ha obtenido algo, pero no me jugaría a decir que fue una orden del oficialismo. Por ahí sí, pero no me jugaría porque tiene una lógica muy propia, muy personal, muy de caudillo local. En todo caso, el clima de violencia alimenta todas estas cosas, ¿no? Por eso digo, yo no quiero cargarla sobre Sena, simplemente porque yo creo que hay gente que a esta altura ya ni siquiera sabe lo que hace, ¿no? Y lo perdono de corazón. Elisa, buen día. Marcelo Slotoviada. Sí. ¿Los cortes de ruta son violencia? Sí. Y por eso nosotros nunca compartimos los cortes de ruta, pero también es cierto que la violencia desde arriba, la falta de diálogo, lleva a un descontrol absoluto de todas las situaciones. En ese marco yo estoy más preocupada por toda la violencia que se está generando en la Argentina a partir de la violencia del poder, de la falta de diálogo del poder, y vuelvo a reiterar lo que digo desde hace muchos años: de estos regímenes no se sabe cómo se entra, a lo mejor se entra en el éxito, ahora no se sabe cómo se sale. Y estoy preocupada porque si la violencia crece, el cuerpo social de la nación, que ya está muy herido, se va a herir aún más. Así que de corazón digo, pido a todos y un llamado profundo y quizás último al gobierno para que no siga instaurando la violencia, porque cuando la violencia se apodera de un país, solo nace el odio y la venganza. Ahora, Lilita, vos sabés que hace un tiempito leí una novela que si no la lees te la recomiendo porque es de lo más impresionante que leí en mi vida, y cuenta lo que fue la Guerra Civil Española. Y yo nunca había leído la historia de la Guerra Civil Española como la leí ahí. Era la pelea casa por casa, los novios que se separaban porque eran de un lado o del otro, las traiciones dentro de las familias que se aprovechaban para robarse los bienes. Bueno, cosa de odio social. Yo la leí y dije, esto ni siquiera tuvo que ver con la dictadura en Argentina. Esto era así.
comparando con ese tipo de cosas que le pasaron a otros países y que, si querés, incluso comparando con lo que uno recuerda, porque uno le contaron de lo que fue el peronismo, antiperonismo, etcétera, da la impresión de que acá es algo circunscripto a, qué sé yo, al debate público, a la clase política, a, si querés, a la dirigencia agraria, también al periodismo, No, pero que socialmente no está pasando eso. no es tan así. Porque cuando uno camina por las calles, yo ya no camino, desde el domingo dejé de caminar, ¿no? Es decir, antes de que sucediera esto en mi casa, además, ¿no? Por razones. ¿Por qué dejé de caminar? Porque veo mucho odio en la calle, ¿me siguen? Ujú. Y eso me preocupa enormemente. Creo que cada uno de nosotros, todos los argentinos, tenemos que cambiar nuestros corazones y no responder al odio con el odio, no responder a este atropello del gobierno, digo, en sus frases, en sus cosas con bronca, porque el odio, la bronca y la violencia no conducen a nada, y al gobierno un último llamado, ¿no? Que pare la escalada de su propia violencia, sobre todo al expresidente, porque el principal perjudicado de todos esos van a ser ellos mismos, no se crea que... pero después la nación va a quedar gravemente herida por la violencia. Ahora, y cuando vos decís percibo odio en la calle, que es gente que te dice, por favor, hace algo y sacar a esta gente del Sí, gobierno, sí. o gente que te dice, vos sos una traidora, jugás por la oligarquía. No, al contrario, gente que tiene odio contra el gobierno. Yo no los odio, miren que yo he sufrido embestidas del gobierno desde hace 6 años terribles, pero no los odio. El que alberga el odio, nosotros tenemos que cambiar inmediatamente nuestros corazones, porque si no, el odio no es que perjudica al gobierno, ¿me siguen? El odio va perjudicando a la Argentina. Nada se va a resolver desde ese lugar. Yo creo que el principio de la no violencia es resistirse a cualquier forma de humillación. Y eso no se puede dejar de hacer, por eso la resistencia del campo. Resistirse a la humillación es legítimo, porque ese es el principio, decía Gandhi, de la no violencia. Pero sin odio, sin odio. Lilita, ¿estás de acuerdo con la declaración de Carmen Aljibay diciendo que la prensa infla los temas de inseguridad? No. Ustedes saben el respeto y el cariño personal que yo tengo por Carmen de toda la vida. La inseguridad existe. Nosotros estamos haciendo además encuestas cualitativas donde el 95% de las personas ha tenido episodios de violencia. La inseguridad, el robo, la amenaza, etcétera, todo lo que está sucediendo, genera en todas las personas la sensación de ser violados, ¿no? Y la verdad es que la inseguridad es tremenda, que hay que hacerse cargo de ella de una manera racional, enfrentando lo complejo de la situación, digo, con planes sociales, con política de responsabilidad penal juvenil, con estricto cumplimiento de la ley. Nosotros presentamos todo el plan, pero creo que decir que la inseguridad está ampliada por los medios no es cierto. Yo le pediría a Carmen, con todo respeto, que recorra lo que se vive en el conurbano bonaerense, ¿no? El otro día me encontré con el mozo que me sirve el café y me dice, Lirita, me apuntaron en la cabeza a las 4:30 de la mañana por un monederito. Dice, al otro hombre lo mataron. Entonces, digo, no solo afecta a una clase media, no, afecta básicamente a todos los pobres que habitan en el conurbano bonaerense y no se puede vivir. Elisa Carrió, mirando el 28 de junio, te indica que ese día se va a votar, la unión de ustedes con el radicalismo parecen problemas, tanto en Ciudad de Buenos Aires, por los votos que estaría obteniendo Gabriela Michetti, como en la provincia, por los votos que estarían consiguiendo los dos peronismos. La verdad es que hay que esperar. Ustedes saben que nosotros primero hay que ver si hay elecciones, aun cuando la ley se apruebe hoy, ¿no? Porque en este clima de violencia es muy difícil que el país pueda conducirse mucho tiempo más desde este lugar. Y en segundo lugar vamos a dar la batalla de siempre y obviamente vamos a tener los operativos de siempre. Es decir, ustedes saben, ya lo vivieron en la elección del 2007, los únicos que no tenemos votos antes de las elecciones somos nosotros, los únicos que después tenemos más votos somos nosotros del lado de la oposición. Así que en esto nosotros no tenemos dinero, no tenemos el dinero no tenemos millones de pesos para campaña, no tenemos poder, no formamos parte de ningún tipo de operaciones jamás, no contratamos encuestas, no manipulamos encuestas y vamos a dar la misma batalla. Yo solo les voy a contar una anécdota. Cuando el ARI se presentaba en la provincia de Buenos Aires, 2 días antes de las elecciones tenía 1,9 de intención de voto.
y siempre sacaba más del 10%. Así que Margarita está muy bien, seguramente vamos a ganar la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que no queremos contestar, primero queremos vivir este clima y llamar a la no violencia, y en segundo, seguiremos peleando con las armas de siempre, que ha sido la consecuencia, la lucha y la coherencia, y siempre hemos tenido estas cosas, recuerden lo de la baña, ¿no? ¿En Ciudad de Buenos Aires, con Pratgay como candidato o podés ser vos? Seguramente yo lo puedo acompañar, pero eso no se va a decidir porque además creo que no va a haber elecciones. Sinceramente le digo, en este clima de violencia muchas cosas dramáticas van a pasar en el país y no precisamente las elecciones. Así que por eso pedí el pacto de no hablar de este tipo de especulaciones políticas, por favor, hasta que por lo menos pasen estos días y se apacigüen los ánimos, porque en este contexto llegar a las elecciones va a ser dramático para todos los argentinos.